La inmunidad innata constituye un sistema homeostático, que es la primera línea de defensa, y es capaz de reconocer a los microorganismos invasores como no propios. Toda la colección de células del sistema inmune provienen de una célula madre hematopoyética, la cual es pluripotencial. A partir de una célula madre hay tres linajes fundamentales, constituidas por la línea eritroide, línea mieloide y línea linfoide. En el sistema inmune innato participan principalmente todas las células provenientes del progenitor mieloide y además las células natural killer proveniente del progenitor linfoide. El neutrófilo pertenece a la familia de los fagocitos. Se producen en la médula ósea en forma constante y de ahí tienden a migrar a los sitios blancos. Hay una pequeña proporción que siempre está circulando en el organismo que son células transitorias, por lo general van dentro del torrente sanguíneo y en inflamación salen a los tejidos. Tienen una vida media solo de algunos días. Cuando las células no logran controlar la infección o tarda mucho tiempo en hacerlo, muere luchando. Los neutrófilos tienen vacuolas activas que generan productos ácidos para poder digerir antígenos y cuando mueren funcionando y vacían todo su contenido al exterior. Este contenido es tan cáustico para las bacterias y también para nuestro organismo, que termina generando el pus. Los macrófagos pertenecen a la familia de los fagocitos. Los monocitos al llegar a los tejidos se diferencian en macrófagos, pero esta misma célula si llega a zonas específicas del organismo, se diferencia en otras células. Como las células de Kapfer en el hígado, macrófagos alveolares en el pulmón, células de la microglía en el sistema nervioso central. Son células de gran tamaño. Son residentes, ya que siempre están en el tejido conectivo. Tienen una larga vida en los tejidos. Son muy importantes, ya que estimula el inicio de la respuesta inmunológica mediante la producción de citoquinas. La célula dendrítica es de forma estrellada. Se origina en la médula ósea y se ubica en los órganos linfoides, en el epitelio, en el tracto gastrointestinal y respiratorio, en general en todos los portales de entrada. Son el nexo entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Son células que están ubicadas en todos los portales de entrada entre medio del epitelio ya que esperan que llegue un antígeno. Al detectar al antígeno cruza la barrera epitelial, lo procesa, y en sus receptores ubicados en la membrana expresan un trozo del antígeno. Este proceso que hace la célula se llama presentación de antígeno. Al presentar el antígeno, la célula se moviliza migrando del epitelio, cruza el tejido conectivo y viaja por la linfa en búsqueda del linfocito que pueda reconocer ese antígeno. Por este motivo, la célula dendrítica activa la respuesta inmunológica del tipo adaptativa. Estas células expresan marcadores de superficies distintos, que son proteínas que están en la membrana de las células, y permite diferenciar una célula de otra. Por lo que las células dendríticas expresan distintos marcadores según sus distintas etapas de maduración. Por ejemplo, en el epitelio su función principal es captar antígenos, expresando un determinado tipo de marcador, llamado Langerin, y cuya principal función es la fagocitosis, preparándose para el procesamiento de antígenos. Esta célula se llama célula de Langerhans, que es una célula dendrítica inmadura. Cuando capta su antígeno, se localiza en el tejido conjuntivo, y ahí cambia de nombre, pasando a llamarse célula dendrítica madura, y cuya función ya no es de fagocitar, sino de procesar el antígeno y moverse. En el aparato periodontal, a nivel del surco gingival, encontramos cuatro principales mecanismos de defensa. 1. La barrera epitelial, que en el epitelio de unión y del surco poseen alta frecuencia de recambio. 2. Saliva. 3. Fluido gingival o crevicular, que se forma del plexo vascular dentogingival. Contiene anticuerpos para placa bacteriana supra- y subgingival, citoquinas y leucocitos circulantes. Debe considerar que el volumen del fluido es proporcional a la gravedad de la inflamación gingival. 4. Neutrófilos. Como ya vimos, en el mecanismo de defensa a través del surco, ocurre la migración de leucocitos, específicamente, son los neutrófilos, quienes migran desde el tejido gingival, y se acumulan entre la placa bacteriana y el epitelio. Los neutrófilos constituyen la primera y más importante línea de defensa contra la placa bacteriana. El epitelio constituye la segunda línea de defensa. Una vez que los neutrófilos se han activado y liberado el contenido de sus gránulos en los fagosomas, se produce la muerte celular programada, apoptosis. Este proceso es seguido por fagocitosis realizada por macrófagos.
También puede haber necrosis de los neutrófilos provocando gran destrucción de los tejidos. Su destrucción provoca la formación de pus. Las citoquinas son polipéptidos producidos en respuesta a antígenos y daño tisular, que median y regulan las respuestas inmunes e inflamatorias. En otras palabras, son señalizaciones que al unirse a los receptores de una célula, generan respuesta y cambios en la célula. La secreción de citoquinas ocurre por un periodo breve y es autolimitada. Sus acciones pueden ser locales o sistémicas. Las citoquinas se producen en forma secuencial en respuesta a la infección bacteriana. Las más destacadas son la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y interleuquina 12, por ser de acción proinflamatorias. Interleuquina 1 estimula la respuesta inflamatoria frente a agentes infecciosos y otros estímulos, también contribuye al shock séptico en altas concentraciones. Interleuquina 12 activa a las células NK y la respuesta inmune adaptativa de tipo T helper 1. Factor de necrosis tumoral alfa es el principal mediador de la respuesta inmune innata contra bacterias Gram y otros agentes infecciosos, y responsable en gran parte de las complicaciones sistémicas de las infecciones severas. Las células natural killer son las encargadas de la defensa innata antiviral y antipatógenos intracelulares. Tienen un tamaño mayor. Presentan gránulos citotóxicos en su citoplasma. Son atraídas a los tejidos infectados por citoquinas proinflamatorias. Son activadas por interferón de tipo 1, interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. Su principal mecanismo de acción es la destrucción de células infectadas por virus. A través de las perforinas, que son enzimas proapoptóticas. Además, producen interferón gamma, que activa a macrófagos y linfocitos T citotóxicos, para fagocitosis y destrucción de patógenos intracelulares. Las quimioquinas son una familia de citoquinas encargadas de regular el tráfico de leucocitos en base a un gradiente de concentración. Una quimioquina destacada es la quimioquina 8, que recluta neutrófilos desde la circulación sanguínea a los sitios de infección. Los hace más adhesivos a los vasos sanguíneos y los guía fuera de estos. En el proceso inflamatorio, hay un endotelio activado, lo que hace que se expresen más moléculas de adhesión en su superficie. Al igual que el endotelio, los neutrófilos también expresan más moléculas. Este proceso es favorecido gracias a la quimioquina 8, ya que permite el paso del neutrófilo solo en la zona activada. En el surco hay una barrera de neutrófilos que es la primera barrera y más importante que el epitelio. Se produce una migración constante, que se da por una microestimulación de proteasas del lipopolisacárido de las bacterias. Este estímulo determina que de varios neutrófilos que pasan por los capilares de la encía, pase solo uno, por gradiente quimiotáctico. El neutrófilo sale del epitelio y se ubica en el surco gingival. En la normalidad hay una inflamación subclínica compatible con salud, lo cual tiene un endotelio semiactivado, y esto determina el paso de neutrófilos desde la sangre hacia el tejido conectivo. Por lo tanto, el gradiente de concentración que genera esa inflamación subclínica determina que el neutrófilo salga del conectivo al surco gingival.